para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia una vez más, poderoso Dios, sabiendo que tu presencia está con nosotros, se mueve en medio de nosotros, ministra nuestras vidas. Te ruego en esta hora que a través de tu preciosa palabra hables a cada uno de nosotros que estamos en este lugar, porque hemos venido sedientos de ti, Señor, necesitados de tu gracia y de tu hermosa misericordia. Poderoso Señor, que tú puedas en esta noche abrir nuestro entendimiento de tal manera que tu palabra pueda caer en nuestros corazones como la semilla cae en un terreno fértil. Poderoso Dios, ministranos a través de ella, que nuestro corazón se edifique, que nuestro corazón sea fortalecido y pueda tener un nuevo aliciente a través de la gracia de tu Santo Espíritu. Gracias, poderoso Dios. Conoces tú la necesidad de cada uno de nosotros y conforme a esa necesidad tú hablarás en esta noche. Gracias, poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El capítulo número 11 de la carta a los Hebreos trae como un antecedente acerca de una tremenda lista de hombres y mujeres de fe. Se les llama los héroes de la fe. Algunos denominan al capítulo 11 de los Hebreos como la galería de los héroes de la fe. A partir de ese capítulo, el escritor hace referencia al respecto y trae una exhortación en el capítulo número 12 en relación a la vivencia, a la manera y a la forma de estilo de vida que el cristiano debe llevar a cabo. El cristiano tiene como un reto dentro de sí el vivir una vida tan solamente agradable al Señor. El hombre y la mujer que ha hecho su decisión de seguir a Jesucristo no puede pensar nada más que en honrar el nombre de Dios. Por esa razón es que el escritor llama la atención ante la necesidad de mantener el ritmo, de mantener el paso, de mantener la vivencia de búsqueda, de tal manera que podamos llegar a la meta. Ningún hombre y ninguna mujer ha de buscar al Señor para perderse. Todo hombre y toda mujer que busca al Señor lo hace con un solo objetivo. Lo hace para ganar la bendición de estar en la presencia de Dios por toda una eternidad. El hecho de que hayamos hecho una decisión por Jesucristo implica que deseamos estar con Él eternamente y para siempre. Pero el escritor de esta carta, y precisamente en estos versículos del capítulo 12, nos hace ver la responsabilidad que como tales tenemos de no vivir la vida conforme a nuestros propios pensamientos, de no caminar de acuerdo a nuestros propios ideales, de no andar conforme a nuestras propias creencias, sino empecinar nuestros pasos en hacer solo aquello que Dios determina para cada uno de nosotros a través de su palabra. Por eso, si usted se retrasa un poquito y ve los versículos 1 y 2 de este capítulo 12, encontrará ahí una recomendación a manera de exhortación que el escritor hace acerca de despojarse de todo peso, toda carga que pueda provocar cansancio e impida que podamos caminar libremente, de que despojarnos de todo pecado, el pecado que nos separa de la presencia del Señor, de correr la carrera con paciencia, porque no es una carrera de velocidad, sino una carrera de maratón, donde cada día de repente se van a levantar oposiciones
luchas y batallas, pero a pesar de todo eso tendremos que mantener el paso, de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de poder soportar la disciplina, de poder mantenernos encausados en la senda establecida de Dios para nosotros, aunque en un momento determinado nuestra vida no quiera acomodarse ni quiera encajar en los propósitos de Dios. Sucede que hay momentos que naturalmente queremos hacer las cosas como nos da la gana, pero la palabra es precisa, la línea es cortante. Dios establece limitantes de la forma en cómo nosotros queremos vivir y cómo realmente debemos hacerlo, de la manera como a veces se nos antoja vivir la vida y cómo Dios realmente establece para nosotros su demanda. Y es ahí cuando somos confrontados con la palabra donde muchas veces sentimos que estamos muy largos del verdadero propósito de Dios. Por eso en esta noche yo les traigo el pensamiento acerca de la demanda de Dios. ¿Cómo nosotros tenemos que actuar? ¿Cómo comportarnos y de qué manera trazar nuestras vidas? Versículos 12 y 13 que hemos leído nos presentan una seria exhortación, confrontando a aquellos que se han conformado, aquellos que se han acomodado, aquellos que se han quedado en un estilo de vida de forma religiosa que no es la demanda establecida realmente por Dios. Porque aunque nosotros tengamos cierto temor de Dios, aunque nosotros tengamos cierta idea de la existencia de Dios, no es suficiente una pequeña cosa en nosotros. Dios reclama en todo de cada uno de nosotros. Dios pide de nosotros completo, cuerpo, alma y espíritu entregado para Él y solamente para Él. Y tampoco requiere de vivir una vida a nuestro antojo y de acuerdo a nuestros pensamientos. Tenemos que vivir recordando que hay una seria demanda delante de nosotros y que tenemos que ser fieles a esa demanda que Dios nos ha establecido. Por eso, en primer lugar, dice en el versículo 12, que levantemos las manos caídas. Las manos son símbolos de acción. Las manos son símbolos de movimiento. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 35 de su libro, en el versículo 3, una referencia bastante parecida, que levantemos las manos cansadas. Muchos se han cansado de hacer el bien. Muchos se han cansado de agradar a Dios. Muchos se sienten tan agobiados que no quieren honrar a Dios. Esta situación habla de la disposición de nuestro corazón. Hasta donde nosotros tenemos verdadera disposición en nuestras vidas de darle honra, alabanza y adoración a nuestro Dios. Hasta donde es más bien una disposición hacia el pecado y hacia la maldad la que nos está separando de la presencia de Dios. El tener las manos cansadas, el tener las manos caídas, habla de una persona que vive una vida espiritual floja, una vida espiritual débil, una persona que es ociosa, que no quiere congraciarse con Dios al obedecer a su palabra, sino que quiere vivir una vida a sus antojos, dándole rienda suelta al pecado. La ociosidad es el reflejo de un hombre y de una mujer que no ha querido cederle por completo el trono de su corazón al Señor. Pero en esta noche Él dice que levantemos las manos caídas, que no sigamos en una vida relajada espiritualmente hablando, porque el tener las manos caídas habla de llevar una vida relajada, sin entrega, sin disposición y sin esmero. Dios está buscando que nosotros tomemos en cuenta el reclamo, la propuesta hacia la consagración y hacia la dedicación, que cada uno de nosotros podamos entender que ya no podemos estar con la carga, tenemos que sacudirnos de la pereza, del conformismo, tenemos que sacudirnos del acomodamiento, tenemos que emprendernos hacia la acción y a buscar la presencia de Dios. Alguien puede decir en esta noche, hasta que Dios me toque. Si usted no decide buscar a Dios, Dios no tendrá la oportunidad de obrar en su vida. Si usted no determina abrir su corazón delante de la presencia
a operar de alguna manera, porque si hay algo que Dios tiene, es una actitud de mucho respeto, es caballeroso, está esperando que nosotros podamos tener la mejor actitud y el poder decirle a Él: aquí está mi corazón abierto, puedes pasar dentro de mí y puedes tomar el control de mi vida. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, hablándole precisamente a una iglesia llamada de Laodicea, pues así se llamaba la ciudad, esta es la declaración del Señor: he aquí estoy a la puerta y llamo, tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Implica que cuando nosotros tenemos las manos caídas es que tenemos al Señor afuera. No está siendo parte de la experiencia en guiar y dirigir nuestros pasos. El estar con las manos caídas implica no actuar en buscar la presencia de Dios. Y este es el tiempo donde nosotros tenemos que estar dando lo mejor. Estamos viviendo tiempos últimos, estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos en los cuales Dios está requiriendo de hombres y mujeres que realmente estén dispuestos a dar todo por el Señor, a entregarse a Él, a dedicarse a Él, a consagrarse a Él, a no dejar nada, sino más bien a entregarse por entero para Él. Como Jesús dijo en el Nuevo Testamento, es que al Dios Padre tiene que amársele con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, todo, con todo nuestro ser. Nosotros tenemos que darnos al Señor. No podemos seguir entonces con las manos caídas, inoperables, inmóviles, sin acción. Tenemos que actuar de manera que le podamos mostrar al Señor que hay en nosotros una buena disposición para hacer su voluntad, que queremos nosotros realmente que Él haga su obra en nuestras vidas. Para Dios sería fácil tomarnos del cuello y obligarnos a buscarlo. Para Dios sería fácil presionarnos a su manera y hacernos ver la necesidad de buscarle. Pero Él está esperando un corazón contrito y humillado que se acerque a Él, porque a ese corazón el Señor no lo desprecia. Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Tiene que haber una actitud en cada uno de nosotros, una acción. Él está esperando que nosotros actuemos. Él está esperando que nosotros nos movilicemos. Él está esperando que nosotros caminemos. Él está esperando que dejemos la relajación, el conformismo, que nos olvidemos de estar viviendo una vida cómoda en este mundo. Acordémonos muy claramente que si creemos que por disfrutar el mundo la vamos a vivir bien, eso será un momento, porque el mundo pasa y sus deseos, pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y de qué nos serviría ganar a nosotros el mundo si vamos a perder nuestra alma? Levantemos las manos caídas. Prosigue. Activemos esas rodillas paralizadas. Esas rodillas paralizadas. Leía en la concordancia acerca de la parálisis de las rodillas y menciona el moverse tambaleando, caminar con suma debilidad, trastabillar o tropezar, desmayar y hasta caer, agotarse, debilitarse, flojo para caminar. La vida en el Señor se identificaba en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia venía naciendo, como andar en el camino. A los cristianos, que no se les llamaba así hasta ese momento, se les identificaba como los del camino. Los del camino. Porque la vida cristiana no es solamente el formar parte de un rótulo, en este caso revelación divina. La vida cristiana no es
La vida cristiana es un diario vivir. La reunión para nosotros está supeditada a 2 y hasta 3 horas dentro de este templo, una vez al día, a veces. Pero el resto de las 21 horas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esas 22 o 21 horas fuera de este lugar, el Señor espera también que sigamos caminando de la manera en cómo estamos caminando acá. Miren que qué bonito nos miramos acá, bien cercaditos, bien reverentes, muy cómodos acá, con buena relación los hermanos. Pero también después de que salgamos de acá, el Señor quiere que sigamos viviendo esa vida de entrega, que sigamos con esa misma reverencia, que sigamos con la misma actitud de respeto y de honor temeroso delante de la presencia de Él, donde sea que nosotros andemos. Cuando estamos hablando de una vida dominada por las rodillas paralizadas, estamos hablando, por un lado, de vivir una vida de depresión, donde no se le enciende sentido al estilo de la vida espiritual cristiana. Alguien puede decir: es que es muy aburrido eso de ser cristiano. Pues no sé si acá estaremos aburridos. Yo no soy aburrido. Y la vida espiritual se vive. La vida espiritual se disfruta. La vida espiritual es un deleite. La vida espiritual es un gozo. Y los jóvenes pueden decir que ya están lejos. Pues fíjense que estoy joven. Pero de los 17 años sirvo al Señor. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Le entregué mi juventud al Señor y la he vivido. Y no he tenido problemas de que hayan metido en la cárcel, que me hayan encontrado con droga por ahí, que me hayan visto asaltando a alguien, que le haya ido a hacer un mal a otra persona por allá, porque el estar en el Señor es la mejor forma de vida que nosotros podemos tener. Por esa razón no podemos tener las rodillas paralizadas. Tenemos que seguir caminando en el camino. Tenemos que seguir avanzando en la senda que el Señor nos ha pasado. El apóstol Pablo dice que no es el que empieza a detener, sino el que llega hasta la meta. Y ese es el reto de todos nosotros, poder llegar hasta la meta. Ahora, también el tener las rodillas paralizadas tiene un significado de tener una inclinación a la carnalidad, a buscar el deleite y la pasión carnal, a no hacer morir los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, hablando acerca de la nueva vida, en el capítulo 4, versículos 22 al 24, dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Son engañosos. Los deseos de la carne son engañosos. ¿Sabe por qué son engañosos? Porque por un momento a usted le parece que se está deleitando, pero luego viene el golpe. Por un momento usted siente que está feliz, pero luego viene la tristeza. Si no, díganme ustedes, en alguna oportunidad pasó toda una noche trasnochando y llegó clareándole el sol a la casa, todo embriagado, y se fue a tirar. Y después que se despertó sentía que le explotaba la cabeza, y si es posible empezó a vomitar y sentía que le echaba todo. Y dijo: nunca más vuelvo a hacerlo. Pero se le olvidó. Y en los días otra vez estaba en lo mismo. ¿Qué vida puede ser eso? Contrario a eso, nosotros nos gozamos delante de la presencia del Señor. Y si en algún momento dado hacemos una vigilia, amanecemos alabando, adorando y bendiciendo el nombre del Señor y queremos seguir en la presencia de Él. Porque la presencia del Señor es deleite. Por eso es que debemos de despojarnos, dice el apóstol. Y tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente.
y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No podemos seguir con las rodillas paralizadas. Cuando estamos paralizados, inactivos, no estamos haciendo nada para Dios. No estamos trabajando por la obra de Dios. Cuando algo está paralizado, se atrofia. Se atrofia. Después no puede trabajar. Los que han tenido la experiencia que en un momento dado tuvieron una fractura en uno de sus brazos y tuvieron que andar chineando aquello por meses, cuando les quitaron aquel aparato hasta tenían seco el brazo, no podían moverlo. Tienen que ir a terapias. Vaya al CRIC, porque como aquí no está la Teletón, ¿verdad? Y si el CRIC ya no le puede hacer nada, lo mandan para la Teletón a ver si logra volver aquel brazo a su accionar. Esa misma manera ocurre cuando aquello que decimos ser cristianos no actuamos, no nos identificamos, no trabajamos dentro de la obra de Dios, no nos proponemos a hacer la responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Cuando nosotros nos quedamos tranquilos, conformes, estancados en la vida, cada día nos vamos a ir consumiendo, cada día nos vamos a ir debilitando más y más, nos vamos a ir atrofiando y como consecuencia quedaremos imposibilitados por la falta del ejercicio en la vida espiritual. La vida espiritual es de acción, es de movimiento. La vida espiritual es de trabajar. La vida espiritual es de identificarnos como miembros del cuerpo, poder estar activos, adorando, honrando y sirviendo al Señor. No podemos estar de largo. No podemos decir que somos cristianos, pero no queremos identificarnos con el cuerpo. Si usted se corta un pedacito de su dedo y lo deja tirado por ahí, el dedo ya no va a poder actuar. Quizás se le va a sanar el pedazo de dedo que le quedó en su mano, pero aquel se va a pudrir. No espere que tenga vida por sí mismo, porque la vida lo recibía a causa de la circulación sanguínea que llegaba a él. Una vez cortado, ya no tiene más vida. ¿Cómo podríamos ser nosotros cristianos vigorosos, cristianos victoriosos, separados del cuerpo, viviendo la vida espiritual alejados, separados, distanciados, viviendo a nuestra manera y de acuerdo a nuestros propios ideales? Necesitamos estar identificados con el cuerpo. No podemos seguir con las rodillas paralizadas. Tenemos que actuar, esa es la demanda de Dios. Ahora bien, dice la carta en el versículo 13 que nos vamos a movilizar, pero que tenemos que hacerlo en sendas derechas. No vamos a vivir la vida espiritual como nos dé la gana. No vamos a andar como querramos. Vamos a transitar por el camino que Dios nos ha establecido. Jesús dijo que hay dos sendas. Un camino espacioso, ancho, pero que lleva a la condenación. Y muchos son los que por él andan. Y un camino angosto que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que lo hallan. Ahí es donde nosotros tenemos que definir cuál es la senda establecida que nosotros tenemos. ¿Cuál es el camino por el cual estamos andando? ¿Cuál es la senda que nosotros estamos transitando? No, yo creo que así debería ser. No es yo creo, no es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que enseña la Escritura? ¿Qué es lo que enseña el consejo de Dios? El profeta Jeremías, uno de los profetas que profetizó ya en los últimos años de existencia de la nación de Israel en la parte del sur de Judá, le tocó confrontar a un pueblo duro. Y en el capítulo número 6 de su libro, versículo 16, que es precisamente el lema del programa de la radio y del ministerio, se para delante del pueblo y le dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las
cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y sabe qué respondió el pueblo? No andaremos. Ellos sabían cuál era el camino. Ellos sabían cuál era la senda. Ellos sabían cuál era la manera de cómo agradar, cómo honrar y cómo exaltar el nombre de Dios. Pero su corazón se había empecinado hacia la dureza, hacia la rebelión, hacia el rechazo de la propuesta de Dios, y dijeron: no andaremos, no queremos. Cuando nosotros determinamos hacer lo que nos da la gana, sencillamente, aunque sin palabras, le decimos al Señor: yo no quiero obedecer, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Cuando nosotros tomamos decisiones, cuando tomamos determinaciones que no son acordes a la palabra, le decimos al Señor: no quiero obedecerte, no te quiero servir. Y usted de repente podrá decir: pero yo nunca le he dicho esto al Señor. Pero sin palabras nosotros le estamos diciendo, mostrando la verdadera actitud que hay dentro de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros marquemos una huella de conducta, la forma de vida en cómo nosotros estamos transitando, en la que nos identificará como hombres o mujeres que servimos a Dios o lo rechazamos. No es la Biblia tan grande que yo tenga, no es la apariencia, no es la superficialidad, ni siquiera el templo donde yo voy. Es la vivencia que yo tengo, la cual yo le muestro al Señor, el cual está mirando mi conducta y el cual está viendo la huella que yo voy dejando por donde voy transitando. Piensen esta noche cuál es la marca que yo voy dejando en mi caminar. ¿Cuál es la senda que yo voy marcando? ¿Qué está mirando Dios? Más allá de lo que la gente pueda ver, porque la gente puede mirar hasta donde nosotros le mostramos, pero Dios ve más allá de eso. Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Por esa razón el llamado de atención es que nosotros hagamos sendas derechas para nuestros pies. El caminar nuestro debe ser por la senda que la palabra nos establece a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros tengamos una senda derecha, no tropecemos ni caigamos, sino estemos tan seguros, tan confiados, que al estar caminando por la senda establecida de Dios, le tendremos a Él a nuestro lado. Su presencia estará a nuestro alrededor, y no hay mejor cosa que nosotros debemos de anhelar que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Podemos estar viviendo de lo mejor. Materialmente podemos tener tantas cosas hermosas, pero si Dios no está con nosotros, ¿de qué nos sirve? Eso digo: ¿de qué le sirve al hombre si gana en un mundo pero se pierde su alma? ¿De qué nos serviría a nosotros? El proverbista aconsejaba de la manera siguiente en el capítulo 4, versículo 26 de Proverbios: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Dios quiere que usted y yo examinemos la senda de nuestros pies, y no estos pies, sino la manera espiritual de cómo caminamos, qué hacemos, qué hablamos, qué pensamos, qué sentimos, cuál es la motivación en nuestra vida, de qué manera nosotros estamos transitando en nuestro diario vivir, para que de esa forma podamos tener una vida agradable delante de la presencia de Dios. Dios quiere que estemos revisando, mirando la vivencia de nosotros, para que no hayamos tropiezo en nuestro diario caminar. La última parte del versículo 13 del cual hemos leído dice: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo cojo, más allá de una condición física, porque cojear es tener a veces una pierna más larga que otra, y al caminar se nota el movimiento. Eso es cojear. Pero el escritor nos está refiriendo a alguna forma física. Está refiriéndose al cojear espiritual
nos traslada al capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Ahí está el profeta Elías delante del pueblo de Israel y se para delante de ellos. El pueblo había sido convocado por el rey Acab a causa de la petición de Elías, y se para delante de ellos y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Qué pasaba? El pueblo de Israel en ese tiempo iban a adorar al Señor, pero iban a adorar también a los ídolos, que trataban de quedar bien con el diablo y trataban de quedar bien con Dios. Elías les dice: ¿por qué andan cojeando espiritualmente? No estén cojeando en su vida espiritual. Tenemos que estar caminando derechitos. No podemos estarle guiñando el ojo a las cosas del mundo y querer servir también a Dios. No podemos quedar bien con el mundo y tratar de quedar bien con Dios. O somos de Dios o somos del mundo, pero no podemos ser de los dos a la vez. Cuando el escritor de la carta a los Hebreos dice: para que lo cojo no se salga del camino, es para que nos volvamos derechos, para que ya no sigamos practicando, para que ya no sigamos tambaleantes en la vida espiritual. Para este tiempo que estamos viviendo, ya no podemos estar jugando a ser cristianos. Tenemos que identificarnos como tales y hacer morir en nosotros el viejo hombre que antes nos controlaba. Tenemos que traerlo a obediencia y decirle: ya no te vas a manejar tú solo, te vas a controlar, porque yo quiero honrar a Dios en todos mis actos. Ya no podemos seguir claudicando. Usted no puede seguir viviendo una aparente vida espiritual, pero tratando de congraciarse con las cosas de la carne y del mundo. Débil, carnal, renqueando. Anda renqueando. Espero que usted no ande renqueando espiritualmente, que usted ande derechito espiritualmente y no traiga excusa. Es que Dios sabe que yo soy así. Es que se mire el lugar. Es que es mi parte flaca. Que esa es mi parte débil. Dios quiere que nos pongamos derechos delante de Él. Que podamos hacer su voluntad. Que podamos vivir de acuerdo a la palabra. Que en lugar de vivir una vida cómoda, que lo que podía crear es provocar un mal mayor. Porque si seguimos de esa manera nos vamos a dislocar, ¿verdad? No solo vamos a estar cojeando, nos vamos a dislocar y ya no vamos a poder caminar. Se va a arruinar por completo la vida espiritual y me va a impedir correr la carrera por la cual Dios nos ha llamado a esforzarnos. Cuando nosotros transitamos por la senda de la consagración y la dedicación, lo único que traerá a nuestra vida será sanidad espiritual. Viviremos una vida de limpieza, viviremos una vida de consagración, viviremos una vida grata delante de la presencia del Señor, que no habrá preocupación alguna en nosotros en saber que estamos honrando a Dios porque nos hemos dedicado para Él. Y no tendremos necesidad de un detective que ande detrás de nosotros, porque donde sea que estemos estaremos honrando el nombre de Dios. No necesitamos que alguien nos esté vigilando, porque hay un reto en nosotros: ser hombres honestos, ser mujeres honestas delante de la presencia de Dios, que damos todo por agradarle a Él. Tenemos una meta, tenemos un reto, el reto de vivir para la gloria del Señor. No podemos seguir viviendo una vida de enfermedad espiritual, porque Cristo, con su obra en la cruz del Calvario, hizo suficiente el beneficio para usted y para mí. A causa de su sacrificio en la cruz, usted y yo no solamente somos sanados físicamente, más que eso, somos sanados espiritualmente. La enfermedad llamada pecado es quitada de nosotros y podemos ser libres para la gloria de su nombre. Y podemos caminar derecho porque Él está con nosotros. Y podemos vivir para Él porque nos ha dado el Santo Espíritu. Y podemos honrarle a Él porque Él
exalte, honre y dignifique el nombre de Dios. No podemos dejarlo para después. Mañana no sabemos si vendrá. Es solamente el presente con el cual nosotros contamos. Por esta razón, esta noche les llamo a la reflexión. ¿Cómo estamos caminando? Nuestras manos están caídas. ¿Ha pasado tiempo usted reciente que las manos le pesan una tonelada? Y que de repente los hermanos, aquí hermano, levante las manos, no pueden pasar de la cintura para que estuvieran atrofiados, ¿sabes? Algunos logran hacer eso. Necesitamos ser libres para encontrar el nombre de Dios. La libertad de Dios es lo que nosotros necesitamos. Y tener esa movilidad espiritual. Ya no estar detenido, ya no estar paralizado, moviéndonos, haciendo la voluntad de Dios, viviendo solamente para la gloria de su nombre. La vida espiritual debe tener sentido para nosotros. El sentido de vivir para Él, de caminar para Él y de hacer todo lo que Él requiere, pide y demanda de cada uno. Vamos a ponernos en pie. Mientras meditamos delante de la presencia del Señor, haciendo una revisión en nuestro interior, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Nuestros pasos, ¿cómo han estado andando? ¿Cuál ha sido nuestra vivencia? Señor, estamos delante.